Muchísimo gusto y muy buenas tardes por estar aquí. Yo soy la nutrióloga Elizabeth Moreno Vega. Este taller, pues creo que es parte de una base fundamental del área de nutrición y para mí es todo un placer estar aquí para poder explicarles este tema. Por favor, si tienen alguna duda, yo voy a ser la más feliz de que me manden mensajito, que me escriban por ahí, por el chat y al final lo vamos resolviendo porque seguro van a surgir algunas. Entonces, para mí no hay preguntas malas. Por favor, háganme cualquier preguntita y ahí estaremos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama nutrientes que necesita mi cuerpo. Yo sé que ahorita probablemente con cada nutrióloga en particular han visto cierto menú, han visto como ciertas referencias de platillos, pero me gustaría que ahora entendamos a nivel fisiológico, es decir, a nivel corporal, qué ocurre para que nuestro cuerpo necesite esos alimentos, ¿no? Y esto le va a dar mucho más sentido, ¿no? A por qué tanto me dicen que incorpore verduras, por qué tanto que la proteína, que la carne, que etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un poquito más de sentido a toda esta experiencia en nutrición. Entonces, nuestro cuerpo de manera natural va a necesitar dos grupos de nutrientes, uno que se llama macronutrientes y micronutrientes. Cuando hablamos de macro, nos referimos a que tanto son moléculas más grandes, pero que también yo necesito en mayores cantidades. Y aquí vienen lo que se denominan las proteínas, grasas y carbohidratos. Esto nos va a dar energía y nos va a dar estructura a nuestro organismo, por eso es que lo necesitamos en mayores cantidades. Mientras que micro son las vitaminas y minerales y realmente, como su nombre lo dice, ¿no? Son moléculas más chiquitas, los necesito en menores cantidades, pero no dejan de ser igualmente importantes porque son nuestros reguladores en el cuerpo. Digamos que nos permiten que todas las funciones corporales se lleven a cabo de manera correcta. Incluso, por ejemplo, nuestro metabolismo, pues hay vitaminas y minerales involucradas en ese proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver que ambos coinciden en que son imprescindibles para la vida. Es decir, yo no podría decir, bueno, quiero vivir sin proteínas, ¿no? A lo mejor por un tiempo corto no pasa nada, ¿no? Porque nuestro cuerpo sí tiene esta capacidad de adaptación, pero en el mediano a largo plazo yo empiezo a percibir ciertas complicaciones, ¿no? Se me puede empezar a caer el cabello, tener uñas débiles, problemas con la cicatrización, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es tratar de incorporar en nuestra alimentación todos estos nutrientes y vamos a ver que van a estar contenidos en los alimentos. Incluso un mismo alimento puede tener varias combinaciones de nutrientes. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, empezando con el primer macronutriente que habíamos dicho, proteínas. Esto nos va a ayudar a la construcción y reparación de tejidos en nuestro cuerpo. Que si, por ejemplo, alguno de ustedes se llega a raspar, pues bueno, ahí van a actuar nuestras proteínas para reparar ese tejido. Si yo como nutrióloga, por ejemplo, me topo con un paciente que tiene una quemadura de tercer grado, bueno, yo le tengo que dar una dieta hiperproteica, ¿no? Con mucha proteína, porque hay mucho tejido que reparar. Entonces, básicamente las proteínas construyen, ¿no? Y van a construir todo lo que viene siendo nuestros huesos, músculo, piel, órgano, anticuerpos, uñas, cabello. Básicamente, si nos damos cuenta, nuestro material corporal es proteína. Por eso es que estamos esperando que en sus 3 tiempos de comida incluyan algo de esto, ¿no? Y algunas de las fuentes pueden ser carnes rojas, pollo, pescado, mariscos, todo el grupo de almendras, cacahuates, pistaches, nueces. También tienen proteína. Algunas verduras tienen en mayor cantidad, por ejemplo, brócoli, champiñones, setas. El grupo de las leguminosas, como por ejemplo frijol, lentejas, habas, garbanzos, también tienen proteína. Los quesos blancos tienen un poquito más, porque, por ejemplo, entre más blanco un queso, quiere decir que tiene más proteína y menos grasa. Entre más amarillo, va a ser más grasa y menos proteína. Entonces, si queremos que sea como un sustituto por ahí de un pollo y me quiero hacer un sándwich, pues bueno, optaríamos por quesos blancos, ¿no? También en la clara del huevo yo voy a ver proteína, en la leche también hay una parte, y eso sería de los alimentos los que tendrían en mayor proporción, ¿no? Entonces, bueno, con el grupo de las proteínas. Después tenemos las grasas, que también nosotros en nutrición le llegamos a llamar lípidos. Este grupo, sé que se puso muy de moda por un tiempo decir, las grasas son malas, ¿no? O hay que eliminar las grasas. La realidad es que las grasas a nivel fisiológico corporal es necesario porque nos van a ayudar a la absorción de vitaminas. Nosotros tenemos unas vitaminas que se denominan como liposolubles.
es decir, que están en un ambiente de grasa. Entonces, justamente vitaminas como la A, D, E y K nos ayudan para muchas funciones corporales. Por ejemplo, la vitamina A, que nos ayuda con una adecuada visión. La vitamina D con mi sistema inmune, con la salud de mis huesos. Entonces, obviamente, si yo quiero esos beneficios, pues necesito fuentes de grasa de dónde obtenerlas. También otra función de las grasas va a ser la producción de hormonas, ¿no? Sobre todo para nosotras, la población de mujeres, que sabemos que tenemos por ahí algunas desregulaciones hormonales, ¿no? Dependiendo de nuestro ciclo. Pues bueno, tener un adecuado aporte de grasas, pues nos va a ayudar como a un mejor equilibrio en nuestra salud hormonal. También en un sentido un poquito más externo, el hecho de que la naturaleza nos haya hecho con grasa corporal también es porque queremos que sea una capa de protección para todo lo interno, ¿no? Porque imaginemos que existiera un cuerpo que tuviera 0% de grasa corporal. No existe, ¿no? No existe, pero imaginemos que existiera. Tendríamos piel, tendríamos algo de músculo y a nuestros órganos, ¿no? Entonces, obviamente esto sería bastante peligroso porque si nos llegáramos a caer, si nos llegáramos a lesionar, pues estaría mucho más comprometido, ¿no? Todo lo interno. Entonces, al final, pues las grasas nos van a ayudar a la protección de lo interno. Y en un sentido un poquito más celular, vamos a ver que cada célula de nuestro cuerpo alrededor tiene una capita. Y esa capita en su mayoría es grasa. Y estamos hablando de lo que le da soporte y protección a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, estamos hablando de funciones bastante importantes y en este caso nos vamos a inclinar más hacia grasas vegetales y de pescados. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, la chía. Nuevamente aquí está el grupo de almendras, cacahuates, pistaches, y pescados como el salmón. Entonces, si nos damos cuenta, lo pudiéramos agrupar en grasas vegetales y de pescados. Y justo por ahí creo que llegué a ver, ¿no? ¿Qué onda con otro tipo de grasas, ¿no? Tenemos otras grasas como la mayonesa, la manteca, la mantequilla, los aderezos, el cuerito de la carne, ¿no? Todo eso también es grasa. Si lo pudiéramos agrupar, diríamos que son grasas más enfocadas a lo animal. Yo les diría, no soy muy partidaria aquí en nutrición de decir que hay alimentos buenos o hay alimentos malos o prohibidos o no prohibidos, porque todo se trata de la frecuencia y la cantidad para que nos genere complicaciones tanto para un exceso como para una deficiencia. Entonces, ese tipo de grasas más enfocadas hacia lo animal, solo les pediría que sea con menor frecuencia comparados con este tipo de grasas. Totalmente podemos recurrir a, por ejemplo, un atún con mayonesa, ¿no? O a lo mejor unas verduras con mantequilla. Pero me gustaría que en la frecuencia, en la regularidad, estemos optando por ser más repetitivos con el tema de aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras, ¿no? Que haya bastantes de esos alimentos en nuestra semana. Entonces, bueno, eso con las grasas. Este era nuestro segundo macronutriente. El tercero, y probablemente el que ahorita tiene la peor publicidad, ¿no? O el que nos dicen que más tenemos que eliminar, o el que más ahorita tenemos un poco de miedo con este nutriente, es el de los carbohidratos. El carbohidrato a nivel fisiológico corporal natural es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. No sé si les ha pasado que ya sea que estén en un ayuno muy prolongado o que estemos haciendo una dieta de este tipo, en donde eliminamos por completo el carbohidrato, que lo que suele pasar es me empieza a doler la cabeza, me empiezo a bostezar mucho, me pongo de malas, ¿no? Empiezo a tener estos síntomas, sobre todo en cuanto a dolor, ¿no? En mi cabeza. Entonces, justamente tiene todo el sentido del mundo experimentar esta sintomatología si el carbohidrato es nuestra principal fuente de energía a nivel cerebral, ¿no? Entonces, obviamente, pues nuestro cerebro está tratando de decirnos que queremos incorporar el carbohidrato. Y como también, aparte de darle energía a nuestro cerebro, le da energía a nuestros músculos, por eso es que a nivel deportivo es un gran aliado. No sé si les ha tocado ver que, por ejemplo, en carreras deportivas o en deportes en general, es muy común que regalen plátanos, regalen naranjas. Ahora incluso ya nos venden sobrecitos de glucosa en tiendas deportivas, ¿no? Y esto es justamente porque cuando nosotros estamos haciendo deportes, pues queremos dar nuestro máximo potencial. Y para dar nuestro máximo potencial necesitamos tener una adecuada energía, ¿no? Para dar pues máxima energía, rendimiento, fuerza, ¿no? Entonces, obviamente es muy utilizado el carbohidrato. También de repente
personas utilizan, bueno, vamos a comer una pasta antes de hacer una carrera, ¿no? Entonces, justo como para tener esta carga de energía, digamos, para el ejercicio. Aquí un punto importante con los carbohidratos es que vamos a tener diferentes calidades. Así como de los otros grupos hablamos como cuáles eran los más recomendables y los de baja frecuencia, aquí va a pasar lo mismo. Entonces, entre los más recomendables, me gustaría que estemos incorporando todo un tema más integral, ¿no? Por ejemplo, si vamos a escoger entre arroz regular o arroz integral o salvaje, pues bueno, si pudiéramos irnos por el integral, estaría mejor, pan integral, pastas integrales, tortilla, preferir tortilla de maíz sobre la tortilla de harina, también puede ser frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, todas estas semillas que habíamos platicado, ¿no? Como cacahuate, pistaches, almendras, todo eso también tienen carbohidratos, pero justo de una calidad que ahorita queremos de manera más frecuente. Entonces, con este macronutriente, tampoco es mentira que hay enfermedades relacionadas con este grupo, ¿no? Por ejemplo, condiciones como resistencia a la insulina o diabetes, ¿no? Y esto es más que nada porque también es necesario hablar de qué tipos de carbohidratos hay, ¿no? Vamos a tener carbohidratos simples y complejos. Probablemente ya lo llegaron a ver por ahí con su nutriólogo, pero me gustaría que tengamos un repaso para que esto quede bastante claro. Entonces vamos a tener carbohidratos que se denominan como simples y tal cual como su nombre lo dice. Es una molécula muy sencilla, entonces va a pasar muy rápido a través de su intestino y hacia la sangre, ¿no? Y es lo que nos genera como estos cambios bruscos en glucosa. Usualmente cuando hablamos de la glucosa en sangre no estamos buscando estos cambios bruscos, estamos buscando cambios paulatinos. Entonces, en ese sentido, aquí estamos hablando de alimentos como refrescos con azúcar, postres con azúcar, dulces, tal cual el azúcar en polvito, la miel, jugos de fruta, gomitas, mermeladas, las regulares. Y si nos damos cuenta, aquí también viene la fruta. La fruta también es un carbohidrato simple, es decir, tiene esta característica de absorción un poco más rápida. Pero ahorita vamos a ver por qué la fruta es la excepción a la regla, ¿no? Del por qué yo sí espero que estén incorporando al menos una porción de fruta durante el día. Solo el resto de los alimentos, de aquí de los carbohidratos simples, sí los queremos pues con una frecuencia muy limitada. Hablando de los carbohidratos complejos, como su nombre lo dice, nuevamente va a ser una molécula un poquito más avanzada. Básicamente el cuerpo le toma más tiempo ir absorbiendo esa glucosa, entonces pues la absorción es más gradual y eso es más favorable para nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido aquí tendríamos todas las fuentes que platicábamos hace ratito, ¿no? Como las recomendables. Tortilla de maíz, almendras, nueces, pan integral, palomitas, frijoles, lentejas, verduras, ¿no? Todo esto que si nos imaginamos comiendo algo de estos alimentos, podemos percibir como que nos dejan cierto residuo, ¿no? Como que hay cierta fibra que nos dejan al final de que lo comemos. Y eso nos va a indicar que estamos inclinándonos hacia carbohidratos complejos. Aquí estamos hablando de alimentos mucho más fibrosos, pero también menos procesados comparados con estos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo les preguntaría, por ahí en el chat me pueden escribir, ¿qué tipo de carbohidratos creen que le conviene a su cuerpo consumir con mayor frecuencia? Por ahí dirían simples o diríamos complejos. Ustedes escríbanme en el chat. Entonces, por ahí los leeremos. Pero bueno, continuando en lo que me van respondiendo justo para que lo tengamos por ahí. Ok, ya me están respondiendo por ahí, complejos, por ahí Cristina nos dice que complejos, Marta, Silvia, ok. Efectivamente, como les comentaba, los carbohidratos complejos ahorita van a ser grandes aliados, ¿no? Un punto importante es porque van a tardar más tiempo en ser digeridos, por lo que también me genera saciedad. Imaginemos el escenario hipotético donde yo decido desayunar huevito con aguacate, por ejemplo. Probablemente a los 30 minutos, 40 minutos, yo ya voy a tener hambre. Y esto es algo natural, ¿no? Porque me está faltando algo más. Comparado con que si yo como un huevito, aguacate, le agrego verduras, le agrego unas tostadas horneadas, la saciedad me va a durar por mucho más tiempo y va a ser también un platillo mucho más completo.
Entonces, en ese sentido, pues bueno, también para la saciedad, el hecho de que tengamos una adecuada saciedad nos va a permitir también tener menos antojos y que podamos tener niveles de glucosa adecuados porque pues va a estar acompañado el carbohidrato con otros nutrientes. Justo vamos a ver que también va a haber una elevación gradual con nuestra glucosa. Entonces, esto es un poco de cómo nosotros percibimos el tema de la glucosa en nuestra sangre. Entonces, cuando nosotros estamos en ayunas, naturalmente tenemos niveles de glucosa más bajitos, ¿no? Cuando nosotros comemos, la glucosa sube. Que la glucosa suba es algo natural, ¿no? De nuestro cuerpo. Y eso no es algo malo per se, ¿no? Es cuando ya tenemos niveles inadecuados, cuando sí nos pudiera dar complicaciones, pero que la glucosa suba es algo natural. Aquí más que nada es cuidar de qué manera está subiendo esa glucosa en sangre. Entonces, en el primer escenario donde yo comí sopa de fideo, plato de arroz y unos tacos dorados de papa, si todo esto tratáramos de agruparlo como el macronutriente principal que contiene, diríamos que carbohidrato, ¿no? Como habíamos visto. Y habíamos dicho que el carbohidrato tiene muchos beneficios en términos de energía, de saciedad, pero cuando está solito el carbohidrato, es cuando no le es muy conveniente a nuestro cuerpo, porque aquí vamos a pasar de pues un ayuno a de repente solo comer carbohidrato, pues obviamente va a haber una elevación muy brusca, ¿no? Y eso es lo que no estamos buscando. Contrario con el segundo escenario, donde nosotros comimos sopa de verduras, unos tacos de pollo con aguacate, lechuga y jitomate, ahora yo puedo percibir que tengo mis 3 macronutrientes. Por ejemplo, tendría carbohidrato en la tortilla, proteína en el pollo, grasa en el aguacate y verduras, que si bien la verdura también habíamos dicho que parte de sus complementos es que es un carbohidrato complejo, de todos modos, como tiene muchos beneficios en términos de fibra, de agua, de vitaminas, de minerales que ahorita vamos a ver, justo pues también es ese cuarto elemento que queremos en cada comida. Y de hecho, verduras las queremos con abundancia. Entonces, recapitulación, nuestros platillos deberían tener 4 cositas, ¿no? Carbohidrato de tipo cereal, ¿no? De los complejos que habíamos platicado, proteína, grasas y verduras, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos 4, vemos que el carbohidrato ya está acompañado. Básicamente lo que va a pasar aquí es que nuestro cuerpo va a estar un poco distraído porque tiene que absorber varios nutrientes, entonces va a hacer que, bueno, le va a decir a la glucosa, oye, espérate, tengo también trabajo por otro lado, entonces vamos más lento, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí queremos acompañar a nuestro carbohidrato. Entonces, ahora el tema de nuestra glucosa ya no se elevó tan brusco, sino más bien que fue paulatino. Y por eso es que también nosotros somos muy enfáticos con el tema de los horarios de comida, porque estamos esperando que durante el día, básicamente su glucosa en sangre esté subiendo de manera gradual, pero bajando y así durante el día, ¿no? Como ondas, no tanto como picos, ¿no? Algo muy brusco, sino más bien paulatino. Por eso les pediría que también estemos muy claros en que tenemos que hacer nuestros tiempos de comida en los momentos donde hablaron con su nutrióloga, que eran los más convenientes para ustedes. Entonces, nos faltaba justo esta parte de practicar, ¿no? El tema de los macronutrientes, me gustaría que lo practicáramos, pero básicamente, igual si quieren ustedes me escriben en el chat, pero bueno, yo lo voy a estar haciendo como ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo la mantequilla, yo diría que el macronutriente principal es la grasa, ¿no? Por ejemplo, que vemos que estaba junto con la mayonesa, los aderezos, el aguacate, ¿no? Si yo veo esta carne, yo diría, bueno, predomina la proteína. En el aceite de oliva, yo diría que de que predomina justo la grasa. En el aguacate igualmente. Si yo viera esta avena, diría, bueno, aquí predomina el carbohidrato. Y si tuviera que decir entre el carbohidrato simple o el carbohidrato complejo, aquí sería un carbohidrato pues más complejo, ¿no? Porque es más fibroso. Aquí va a haber un punto importante, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera de estas avenas que nos venden como en sobrecitos, que incluso nosotros vemos que el grano está mucho más triturado, tiene azúcares añadidas, ¿no? Probablemente ya no sea un carbohidrato inclinado a lo complejo, sino más bien que sea un carbohidrato simple, de los que ahorita queremos estar disminuyendo frecuencia. Igualmente pasaría con el pan. Si yo encontrara un pan que es mucho más fibroso, que tiene semillas, que yo lo veo tal cual, que es mucho más integral,
pues sería más favorable que un pan más blanco, ¿no? Que incluso hasta de repente lo sentimos medio que se nos pega en el paladar, ¿no? De que incluso no tiene nada de fibra, ¿no? Que lo percibimos como muy gelatinoso. Entonces, justo aquí nos inclinaríamos más hacia un pan integral, ¿no? Igualmente con el camote, por ejemplo, aquí yo vería un carbohidrato complejo, ¿no? De los que dijimos que son un poquito más favorables, pero aquí sería importante que tratemos de no pelar estos, por ejemplo, papa, camote, sino más bien comer esa cáscara también, porque la cáscara es fibra y al final la fibra funciona también en nuestro cuerpo para tratar de regular pues nuestra glucosa. Entonces, perfectísimo. Y el grupo de micronutrientes que nos faltaba son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son compuestos orgánicos derivados de fuentes animales o vegetales. Y nosotros tenemos a la vitamina A, B1, B2, B3, básicamente todas estas vitaminas que cubrir, que luego podemos ver con más detalle. Mientras que los minerales, vamos a ver que son compuestos inorgánicos. Usualmente los minerales suelen estar en el agua o en la tierra. Y ya sea que una plantita lo absorbe o un animalito se come a la plantita y nosotros nos comimos al animalito, pues bueno, llegan en forma de calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio. Todos estos minerales nosotros tenemos que cubrir. Entonces, básicamente, vamos a encontrar vitaminas y minerales en la fruta. Por eso les decía que era muy diferente que a mí se me ocurra tomarme un refresco que comerme una fruta, porque aquí voy a estar percibiendo micronutrientes, además de que la fruta también tiene fibra, tiene agua y también tiene unas sustancias que se denominan como antioxidantes. Justamente los antioxidantes, tal cual como si nuestro cuerpo fuera una máquina, van ocurriendo procesos de oxidación, es decir, procesos de deterioro. Entonces, lo que hace un antioxidante es tratar de contrarrestar esas acciones oxidativas, ¿no? Entonces tendríamos por ahí también un punto a favor que nos ayuda a prevenir enfermedades. Entonces, pues obviamente espero que estemos incorporando algo de fruta y también vamos a encontrar vitaminas y minerales en alimentos de origen animal, verduras, oleaginosas y cereales integrales. Entonces, básicamente nuestro cuerpo nos está pidiendo un poco de todos los alimentos, pero en las cantidades más recomendables. Y justo ustedes tienen esta parte del apoyo de tener una nutrólogo tal cual que les puede decir como cuáles son esas cantidades, ¿no? Entonces, perfectísimo. Vamos a tener otra herramienta que nosotros le llamamos grupo de alimentos. Y aquí nosotros vamos a visualizar justamente lo que les platicaba en la primera diapositiva, ¿no? Que va a haber combinaciones de nutrientes. Ahorita he sido un poco más simple, ¿no? En decirles como que, bueno, tortilla, carbohidrato, carne y proteína, ¿no? Pero digamos que hay algunas combinaciones y ahorita me gustaría que también las veamos para visualizar pues el panorama completo. Entonces, perfecto. Con el primer grupo de alimentos, nosotros le llamamos granos y cereales. Este grupo incluye, por ejemplo, el amaranto, el arroz, el bolillo, camote, papa, tostadas horneadas, la granola, la tortilla. Todo esto, en su composición nutricional, vemos que es un carbohidrato. Y aquí vamos a definir si es un carbohidrato simple o complejo, pues dependiendo de su grado de procesamiento, ¿no? Como habíamos dicho, dependiendo de qué cantidad de fibra también podamos encontrar por ahí. Y también vemos que hay una porción pequeñita de proteína, ¿no? Entonces, justo habíamos dicho, cuando el carbohidrato está acompañado, es como un factor protector, ¿no? Pero como aquí el factor protector realmente es muy chiquito, que agregar pollo, pescado, carne, aguacate, ¿no? Como los otros elementos que me van a dar otros nutrientes. Entonces, bueno, eso respecto al grupo de los granos y cereales. Pasando al siguiente grupo, nosotros le llamamos alimentos de origen animal. A ver, creo que solo se trabó un poquito. Denme un segundito. Ok, súper. Entonces vamos a ver a los alimentos de origen animal y aquí nosotros los vamos a dividir por su contenido en grasa. Entonces vamos a tener los que son muy bajitos en grasa. Vamos a ver que tienen proteína, pero también tienen una porción chiquitita de grasa por aquí. Entonces, en su mayoría, aquí encontramos la proteína, que está representada en rojo, y la grasa, que está representada en amarillo. Realmente esta cantidad de grasa, pues, es chiquita, ¿no? También
Y ahorita por nuestros objetivos de salud, pues está muy inclinada, ¿no? A lo que queremos estar recurriendo. Entonces aquí vendría el atún drenado en agua o el atún fresco, el bistec, la clara de huevo, la pechuga de pavo, de pollo, pescados blancos, quesos como el cottage, el requesón y el roast beef. Pasándonos al grupo de los bajos en grasa, aquí vemos que la porción de grasa ya aumentó un poquito más, ¿no? Pero sigue estando dentro de los parámetros de lo que seguiría siendo adecuado, ¿no? Para ir alternando en la semana. Entonces, aquí encontraríamos el atún drenado en aceite, la rachera, la carne de cerdo y de ternera cuando son las más magras, el jamón de pavo, la molida de res. Ahorita podemos encontrar molidas de res, por ejemplo, que son 90-10, ¿no? Y eso habla de su contenido en grasa, 95-5. Esas dos serían las más convenientes. También encontramos el pavo, el queso fresco, panela, el ribeye y el salmón. Y como habíamos visto hace ratito, ¿no? El salmón tiene de las grasas más favorables que podemos encontrar. Entonces también, pues, obviamente son alimentos que yo espero que podamos estar por ahí incorporando. Y pasándonos con la tercera columna, nosotros vamos a tener alimentos de origen animal, pero moderados en grasa. Y ustedes van a percibir esto como mitad proteína y mitad grasa. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en el huevo. En el huevo nosotros encontramos en la clara del huevo es proteína y la yema es grasa. En la clara del huevo nosotros podemos encontrar proteínas que son muy compatibles con el ser humano. Básicamente, nosotros podemos absorber muchos de esos aminoácidos, es decir, pues obtener mucho beneficio, ¿no? De esa proteína. Y en la yema, aparte de encontrar grasa, yo también encuentro muchas vitaminas y minerales. Por eso realmente el huevo entero, pues también termina siendo un alimento muy completo, ¿no? Porque tendría 2 macronutrientes más vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, bueno, nada más dependiendo de las indicaciones que también por ahí su nutróloga les indica, si llega a haber alguna restricción, pero en la generalidad, el comer huevo entero realmente es un alimento muy completo. Entonces, de esta columna, pues obviamente me gustaría que sigamos incorporando el tema del huevo. En el resto, por ejemplo, muslos de pollo, chicharrón de puerco, patas de cerdo, sardinas, seso, suadero, todo esto ya son proteínas un poquito más altas en grasa. Entonces yo les diría nada más el resto de este grupo, vamos a tratar de moderarlo mucho más, ¿no? Tratar de reducir frecuencias. Pero de todos modos nosotros tenemos pues bastantes opciones de proteína de dónde escoger, ¿no? Tenemos 2 columnas completas y el huevito, ¿no? Para la regularidad. Pasando con el grupo de las leguminosas, que viene siendo frijol, lentejas, habas, garbanzos, soya, el humus, todo esto tiene 2 macronutrientes. Vamos a encontrar carbohidratos y de tipo complejos, ¿no? Los que dijimos que eran ahorita de mayor frecuencia, y proteína, también en una versión bastante significativa. Entonces, pues también son alimentos que pudieran ser grandes aliados, aparte de su contenido en fibra, ¿no? La fibra, recordemos que nos va a ayudar para regular nuestra glucosa en sangre, pero pues también para tener una adecuada digestión y una salud en general óptima, ¿no? Entonces, pudiera ser alguno de estos grupos. De preferencia, yo les diría, si podemos intentar remojar estos alimentos una noche antes de prepararlos para tratar de reducir por ahí sintomatología gastrointestinal, también sería conveniente, ¿no? Porque muchas veces algunas personas puede generarles flatulencias o algunas incomodidades. Entonces, dejarlos remojando disminuye este riesgo. Entonces, también este grupo llega a ser un gran aliado para personas que son vegetarianas o que son veganas por su contenido de proteína, ¿no? También, entonces, pues pudiera ser una alternativa. Por ahí platíquenlo con su nutróloga en qué momento del día sería conveniente, pero también me gustaría que pudiéramos incorporar algo de este grupo. Pasando con las frutas, habíamos dicho justamente, en macronutrientes vamos a encontrar que es un carbohidrato, ¿no? Y un carbohidrato de tipo simple, pero acompañado de vitaminas, de minerales, de fibra, de agua, ¿no? Entonces, por eso dijimos que era muy diferente, ¿no? A otros alimentos con azúcar. En este caso, con las frutas,
lo más importante sería mantener una diversidad, ¿no? No siempre comer la misma fruta, sino también tratar de optar por diferentes colores, porque sí es cierto que dependiendo como de los colores vamos a tener ciertos nutrientes. Entonces, si podemos diversificarlo, al menos tratar de que haya 3 colores diferentes durante las frutas de mi semana, pues sería algo mucho más dinámico y mucho más favorable para nuestro cuerpo. Entonces, perfectísimo con las frutas. Pasando con las verduras, vamos a ver que se pudieran parecer un poco a las frutas, ¿no? En el sentido de que vamos a encontrar por aquí carbohidratos, pero ahora van a ser carbohidratos del tipo complejo, de los que queremos con frecuencia. Vamos a encontrar una porción significativa también de proteína, vitaminas, minerales y fibra. Entonces, realmente por eso es que la verdura llega a ser como este alimento que nosotros queremos incorporar en los 3 tiempos de comida, porque son alimentos muy completos y que nos ayudan mucho con el tema de la regulación de la glucosa. Entonces, aquí podemos incorporar acelga, betabel, calabacita, cebolla, brócoli, coliflor, espárragos, espinaca. Vaya, tenemos muchas opciones. Yo les diría, por muy estándar, con que estemos incorporando lo equivalente a una taza en cada tiempo de comida principal, pues sería muy conveniente. Y si nos damos cuenta por aquí, vamos a encontrar alimentos como champiñones y setas también en la clasificación de verduras, ¿no? A lo mejor pudiera sonar como que está en otro grupo, pero justamente sí va en verduras porque tiene esta composición. Otras excepciones son que, por ejemplo, alimentos como papa, elote y camote no entrarían como verduras, más bien entrarían en el grupo que habíamos visto al principio, el de granos y cereales, ¿no? Papa, elote y camote estarían junto con la tortilla, el arroz, la pasta, el pan, ¿no? Como más bien por ahí. Entonces, nada más cuidar como las cantidades que nos tocarían para tratar de ajustarlo, pero justo con el tema de las verduras, pues llega a ser un alimento que nos ayuda mucho, porque probablemente cuando yo incorporo verdura, vaya a equilibrar mucho más mi plato, ¿no? Tal vez ya no voy a comer esta cantidad de proteína muy grande o esta cantidad de carbohidratos muy grande, sino que le voy a dar su debido espacio a cada elemento, ¿no? Al final todo se trata más bien como de balance, de equilibrio. Entonces, pasando con el grupo de los lácteos descremados. Aquí nosotros vamos a encontrar que tenemos los 3 macronutrientes. Vamos a tener carbohidratos, carbohidratos simples, proteínas y grasas. Cuando es descremado el lácteo, vamos a tener esta porción amarilla que representa la grasa mucho más chiquita. Si aquí fuera un lácteo entero, esta porción amarilla aumentaría mucho más. Entonces, también aquí lo más conveniente es tratar de buscar como estos lácteos descremados y también si podemos conseguir, como es el caso del yogur, que sea sin azúcar. Eso sería lo más favorable. Entonces, podemos optar por yogur griego sin azúcar, yogur light sin azúcar, el kefir, que también nos ayuda mucho por el tema de probióticos, ¿no? Para cuidar de nuestra salud digestiva. Y para los niños, por ejemplo, el danonino tiene una composición similar a esto, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo por aquí con este grupo, si llegamos a tener como intolerancias con el tema de la lactosa, pues obviamente tratamos de cuidar un poquito más como la calidad, la frecuencia, pero si pudiéramos, si no tenemos ninguna irregularidad por ahí con la lactosa, incorporar algo de este grupo. Recordemos que como aquí vamos a encontrar otros nutrientes como proteínas y un poquito de grasa, pues también pudiera ayudarnos a complementar, por ejemplo, alimentos como frutas, ¿no? Que sabemos que tienen estos carbohidratos simples, puede ser fruta y podemos incorporar nueces, ¿no? Almendras, que es al final otro tipo de nutrientes. Entonces, perfectísimo. Vamos a encontrar en el grupo de las grasas, en cuanto a macronutrientes, este grupo predominan las grasas, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar aceites como el de oliva, el del aguacate, que esos me gustaría que sean como sus aceites más regulares, las aceitunas, el aguacate, justo habíamos dicho que serían como de nuestras opciones más recurrentes, pero también vamos a encontrar otro tipo de grasas, como habíamos platicado, ¿no? La crema, la mantequilla, la mayonesa, el queso Filadelfia, vinagretas, todo esto que va a ser de menor frecuencia, ¿no? Pero tenemos estas fuentes de grasas vegetales que pudiéramos optar. Hay otro grupo que nosotros le llamamos grasas con proteína, que también pudiéramos llamarle a su mayoría oleaginosas, ¿no? Como estas semillas con óleo, ¿no? Como con aceite. Entonces aquí entraría, por ejemplo, la ajonjolí, almendras, nueces, pistaches, cacahuates.
¿no? Todo esto nosotros vamos a percibir que encontramos. En su mayoría vamos a ver grasa, grasa de tipo vegetal, ¿no? De las que habíamos dicho que son favorables. Vamos a encontrar proteínas y carbohidratos de tipo complejo. Entonces, este alimento, pues si nos damos cuenta, tiene los 3 macronutrientes que habíamos dicho. Entonces, es un alimento que tiene una densidad nutricional pues bastante completa, pero no sé si les ha pasado en que podemos estarnos comiendo 80 cacahuates y no nos vamos a llenar, ¿no? Y esto es porque son alimentos muy bajitos en agua. Recordemos que el agua también nos da saciedad, ¿no? Entonces aquí lo más favorable sería combinar este grupo, ¿no? El de las cacahuates, almendras, nueces, acompañado con un grupo que sea alto en agua como frutas o verduras. Entonces, pueden ser fresas con almendras, puede ser pepinos con cacahuates, ¿no? Y voy a tener esta parte de una densidad nutricional completa, pero también saber cuándo parar. Y si nos damos cuenta, también en este grupo viene el chorizo, la chistorra, el chilorio, ¿no? Todas estas que pudiéramos pensar que son más proteína, pero realmente si nos damos cuenta, es un poquito más de grasa, ese es el que predominaría. Entonces, realmente estas, como son grasas más animales, las vamos a disminuir en frecuencia. De nuevo, aquí no creo que sea bueno decir que hay alimentos prohibidos, sino más bien de baja frecuencia. Entonces, si en algún momento yo quisiera hacer un taquito de chorizo, por ejemplo, lo más recomendable sería optar por tortilla de maíz, optar por un chorizo que pues sea un poquito más bajito en grasa, no utilizar como una grasa adicional. Me faltaría algún tipo de proteína, ¿no? Por ejemplo, yo le pudiera agregar una proteína de las más magras que habíamos visto, por ejemplo, bistec, ¿no? Y con un método de cocción pues muy bajito en grasa y agregarle una porción abundante de verduras, ¿no? Por ejemplo, nopales, cebolla, cilantro, ¿no? En una proporción pues bastante significativa. Y así yo podría hacer un taquito más completo, ¿no? Que va a haber proteínas, grasas, carbohidratos y verduras, como habíamos platicado. Entonces, bueno, eso con el tema de las grasas, ¿no? Que habíamos visto con este grupo. Ahora me gustaría que cuando nosotros veamos nuestros platillos podamos percibir cuáles son esos nutrientes que tenemos, qué nos falta, qué nos sobra, en qué me estoy excediendo, ¿no? En este caso, donde, por ejemplo, yo estoy viendo esta pasta, yo diría, ok, veo en su mayoría carbohidrato, ¿no? Como habíamos platicado. Probablemente yo pudiera hacerle algunos cambios, ¿no? A esta pasta. Yo le agregaría a lo mejor una porción de proteína, ¿no? Ya sea pollo, ya sea carne. Le agregaría verduras en sólido, porque probablemente en la salsa yo voy a tener una salsa de jitomate, pero a nuestro cuerpo le gusta masticar esos alimentos, ¿no? Tener esta fibra. Entonces pudiéramos incorporar algo de verduras en sólido y también seguramente ya hay algún tipo de grasa en la cocción. Entonces con eso ya no nos vamos a meter por ahí porque probablemente usaron aceite de oliva o algo de mantequilla. Y tal vez nos pudiera faltar, pues yo creo que justo esos 2 elementos, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos 2 elementos, probablemente yo ya no me voy a comer esta cantidad de pasta, ¿no? Tal vez me voy a comer mucho menos. Y justamente el que nosotros podamos incorporar los alimentos completos me va a permitir equilibrar mejor mi platillo, ¿no? Igualmente, si yo llego a ver, por ejemplo, estos hotcakes, yo diría, ok, en estos hotcakes veo carbohidrato, ¿no? Por el tema de la harina, veo frutas, que sería también un carbohidrato simple, vería proteína, tal vez en el huevo, porque usualmente en los hotcakes utilizamos por ahí huevo, pero muy poquito, ¿no? Para una tanda de hotcakes grande. Entonces, lo que aquí yo diría, ok, creo que me estoy excediendo en carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí lo mejor sería, pues bueno, en vez de a lo mejor comerme unos hotcakes, pudiera optar por a lo mejor una avena o unos hotcakes de avena acompañado con una porción significativa de proteína como huevo, puede ser. Y pues igual, dejar la fruta, ¿no? Porque habíamos dicho que las vitaminas y minerales que tenemos que obtener. Entonces, bueno, básicamente esos son algunos de los cambios que nosotros podemos ir haciendo para que vayan los 3 macros más verdura en cada uno de nuestros platillos principales.